Buenos días de nuevo a todos. Espero que sigáis ahí disfrutando de la sesión. De momento yo creo que están siendo mesas realmente muy dinámicas. Espero que esta última pues sigamos con esta fórmula. Ahora ya encaramos la recta final del BSA con la última mesa redonda titulada Red de conocimiento para una información veraz y fiable. Y yo diría que el título de la mesa nos quedó un poco corto, porque la COVID ha puesto en manifiesto que sí, es importante disponer de información veraz y fiable, pero no son los únicos factores para que ésta sea creíble y para que cale en la población. De hecho, también en las intervenciones anteriores, por ejemplo, en la mesa redonda, Sara y Eva también lo comentaban. En esta ocasión, en esta mesa redonda, nos acompañan Xavier Pera, Xavier Abad y Victoria Castell. Muchas gracias a los tres por aceptar la invitación del BSA. Y bueno, antes de dar paso al primer ponente, recordaros otra vez con lo que estáis haciendo, que es que podéis dejar vuestros comentarios, vuestras preguntas en la ventana de preguntas y respuestas. Las recogeremos, al igual que hemos estado haciendo en las otras mesas redondas. Intentaremos darle respuesta durante el tiempo de debate. Y si no tenemos tiempo de contestarlas todas, pues como os han comentado también, las recogeremos en un documento que os enviaremos junto con las presentaciones y con la grabación de la sesión. Vale, yo ya no me alargo más, lo interesante son las intervenciones de los ponentes y vuestros comentarios, con lo cual doy paso a Xavier Pera. Xavier Pera es licenciado en Biología Agroalimentaria y Biotecnología, por la UB, responsable del área de seguridad alimentaria y calidad de la ECOC desde el 2014 y siempre ha estado vinculado en proyectos relacionados con la información alimentaria, la comunicación a consumidores y la gestión de alertas y crisis alimentarias. Bienvenido, Xavier, todo tuyo. Muchas gracias, Juliana, y muchas gracias por invitarme a participar en esta mesa redonda de un tema súper interesante. Voy a compartir pantalla, a ver si lo hago bien y no quedamos mal en esta sesión. A ver, por favor, verificarme que se ve correctamente. ¿Sí? Perfecto. Bien, pues en esta introducción de 10 minutos voy a tratar de poner encima de la mesa algunas cuestiones que, bajo mi opinión, son cruciales en toda esta ecuación de la información al consumidor, de la credibilidad, de la confianza, de las decisiones de consumo de la sociedad, etc. Bien, cuando hablamos de información al consumidor, históricamente hemos puesto mucho el foco en la veracidad de la información. Siempre hemos pensado que si teníamos información de calidad, tendríamos un consumidor bien informado y, por tanto, que tomaría buenas decisiones. Pero la realidad a día de hoy creo que nos demuestra que esto no es así. Y no es así por varios motivos. Primero, porque cuando hablamos de seguridad alimentaria, de salud, de nutrición, etcétera, la evidencia científica, la verdad, no es blanco y negro. Hay muchos matices de grises, hay ciertos grados de incertidumbre, el conocimiento científico avanza y, por tanto, dogmas que antes eran grandes verdades, hoy en día están cuestionados y genera eso una cierta dificultad para un consumidor medio desgranar lo que tiene veracidad de lo que no tiene. Pero en segundo lugar, y principalmente, creo que la veracidad no es la única ecuación o la única variable, perdón, de esta ecuación. Hay un segundo factor, y ha salido ya en alguna mesa anterior, que es la credibilidad de la fuente. Esto es esencial, es decir, la credibilidad del emisor va a condicionar mucho esa opinión del consumidor. Esto se puede medir pues, o se puede valorar de varias maneras, ¿no? El grado de conocimiento que tiene esa fuente sobre la temática en cuestión o qué actitud o qué grado de interés tiene sobre esa materia. Pero luego no tenemos que olvidar que hay muchos otros factores que son casi ya más a título personal de cada uno de nosotros como consumidores, como por ejemplo el conocimiento previo que podamos tener sobre un tema o incluso el interés o el tiempo que tengamos para informarnos. Evidentemente, si no disponemos de mucho tiempo, somos mucho más permeables a la desinformación. Los sesgos personales que podamos tener cada uno de nosotros, que los tenemos, y a fin de cuentas también la eficacia del canal y del formato utilizado para informar. Todas estas variables, si somos capaces de conjugarlas en una estrategia de comunicación, probablemente seremos mucho más efectivos. Tendremos consumidores mejor informados y que tendrán una mayor confianza en el sector alimentario en su conjunto, no hablo de casos particulares.
Antes de pasar a hablar algunos ejemplos, hablemos del consumidor. Estamos hablando de credibilidad, de fuentes de información, de canales. Bien, pues si repasamos el Eurobarómetro de Seguridad Alimentaria de 2019, hay algunas preguntas que nos aportan información sobre este tema. Por ejemplo, se les preguntaba en quién confiaban a la hora de informarse, es decir, qué fuentes o qué emisores tenían confianza para ellos, ¿no? Bueno, una buena noticia es que los científicos están en el primer lugar y eso siempre es una buena noticia. Vemos que las asociaciones de consumidores juegan un papel muy importante también en esa información y vemos las autoridades nacionales o de la Unión Europea en cuarto y quinto lugar. Conforme vamos bajando, nos encontraremos al sector alimentario, que probablemente por el conflicto de interés que tiene, pues ahí tiene su problema, y personas famosas, blogueros, influencers. Bueno, tener en cuenta que esto es una encuesta y probablemente esta variable esté más arriba, pero nadie quiere reconocerlo, ¿vale? Pero bueno, tiene el valor que tiene como encuesta. Por tanto, perdonar, hemos visto quiénes son los emisores en los que confía el consumidor a la hora de informarse. Luego se les preguntaba por los canales, es decir, a través de qué canal te informas. Y vemos cómo los medios de comunicación siguen siendo el canal principal de información. Televisión, contenidos digitales, no redes sociales, contenidos digitales, que esto puede ser prensa digital o pueden ser contenidos específicos o revistas digitales y demás, periódicos, la radio, y vemos a las redes sociales en un sexto lugar, ¿vale? Una vez más, esto es una encuesta, probablemente esto esté un poquito más arriba, pero esto sí que tenemos que tener en cuenta que aunque no nos informemos directamente en las redes sociales condicionan bastante a día de hoy la información que aparece en los medios de comunicación, con lo cual tienen un efecto indirecto también en la información que circula o que se publica o que se trata en estos medios de comunicación. Y por último, se les preguntaba un poco por el efecto que tiene esta información tanto en su percepción como en sus decisiones de consumo. Y veíamos como un tercio de los encuestados afirmaba que había cambiado permanentemente sus hábitos de consumo a raíz de una información sobre un riesgo que había leído. Otro tercio de los encuestados decía que ese cambio había sido temporal, no permanente. Bueno, vemos que realmente la incidencia es importante y si lo trasladamos a la siguiente pregunta, en la que se les hacía una serie de afirmaciones y tenían que decir si estaban de acuerdo o no con estas afirmaciones, lo que vemos es que hay un grado de polarización muy grande en el consumidor. La mitad considera que hay mecanismos que le protegen, que garantizan que los alimentos son seguros. La otra mitad consideraba que los alimentos están llenos de sustancias dañinas. Bien, esto, antes hablabais de aditivos y hablabais de estas cosas. Evidentemente la comunicación, la información, el goteo constante cala en la percepción de la gente y lo que tenemos hoy, como en muchos otros debates, no solamente el alimentario, el político, el social, en todos, tenemos un grado de polarización muy, muy fuerte. Partiendo de este diagnóstico, vamos a analizar algunos casos, algunas informaciones para ver qué efecto han tenido y cómo ha funcionado el mecanismo de comunicación desde el emisor hasta el consumidor. Este gráfico muestra nosotros en 2018 estábamos escuchando en redes sociales palabras que tienen que ver con la seguridad alimentaria, entre ellas anisakis. Es lo que corresponde a la línea azul esta que veis en este gráfico, son el número de menciones de anisakis en redes sociales que hubo en julio de 2018. Veis que hay un pico muy importante que coincide con la publicación de estas dos noticias, ¿no? Que ponían en cuestión que la congelación del pescado fuera suficiente para matar al parásito. Bien, luego cuando leías la noticia no era exactamente esto, pero ya sabemos todos que los titulares juegan un papel, ¿no?, de clickbaiting, ¿no?, de captar la atención del lector y por eso suelen ser más alarmistas. Bueno, aquí abajo tenéis la evolución de las búsquedas en Google de la palabra anisakis, ¿vale?, en 5 años de tiempo. El pico de máximo interés en la búsqueda coincide en el tiempo con este pico máximo de interés en redes sociales. Aquí ya vemos una primera conclusión. Lo que tenemos, las barras de colores verde y rojo, son la diferencia de precio que había en la merluza de pincho 2018 respecto a 2017 en una cofradía de pescadores de Galicia, ¿vale?, que muy generosamente nos cedieron los datos. Fijaros el desplome de precios que hubo a raíz de estas dos informaciones. Es decir, que esto tiene efecto real sobre el sector, efecto real sobre la percepción del consumidor y, por tanto, sobre sus decisiones de consumo. Otro ejemplo, en este caso tenemos una fuente emisora muy confiable por parte del consumidor, AESAN, que actualizó unas recomendaciones de consumo de pescado en base al tema de mercurio. No pasó nada raro, simplemente era una actualización de recomendaciones. Y los medios de comunicación titulan alerta de sanidad por mercurio en el pescado. Afortunadamente, fijaros el pico de interés que otra vez tuvo en Google
la búsqueda, en este caso, de mercurio y pescado en 5 años de margen. Aquí tenemos el pico de máximo interés. Afortunadamente, y aquí aparece un actor sobre el que luego hablaremos, los divulgadores científicos, Miguel Ángel Urueña trató de salir al paso y decir, cuidado, no hay ninguna alerta, simplemente se han actualizado y se han comunicado unas recomendaciones de consumo de pescado. Pongamos en contexto las informaciones. Pero luego hay ejemplos ya en los que el emisor, que es una fuente confiable por parte del consumidor y que cree en esos mensajes, pues en redes sociales se pueden cometer errores de comunicación y graves, también como este, ¿no? Defendiendo evidentemente el uso racional de antibióticos para luchar contra las resistencias, se hace una afirmación como esta: mucha de la carne que comemos está llena de antibióticos. Bueno, una vez más, afortunadamente, salió gente al paso, como Gemma del Caño, o un científico de reconocido prestigio como David Rodríguez, bueno, poniendo en contexto esas informaciones y tratando de rebajar la tensión. Fijaros en la fecha, septiembre de 2018. Bueno, más de un año después, en noviembre de 2019, Maldita.es, también hablaremos sobre ellos a continuación, tuvo que emitir una nota para decir: no, consumidores o sociedad, la carne que comemos en la UE no tiene antibióticos. Un año, más de un año dando vueltas por redes sociales esta cuestión, con una afirmación que no tiene ningún fundamento, al menos en esta primera parte. Luego discutiremos lo de las resistencias, pero esta primera parte es evidente que no tenía un fundamento claro. Hemos visto en estos ejemplos algunos actores que emergen, ¿vale?, que aparecen en escena y que realmente están haciendo un buen trabajo, bajo mi opinión, ¿vale? Por un lado tenemos los fact-checkers. Maldita.es, concretamente Maldita Ciencia, que es la división que trata los temas alimentarios, o Neutral. Esta gente lo que sigue es un método periodístico de verificación de informadores. No son expertos en nutrición, o no son expertos en salud alimentaria, pero sí son expertos en verificar noticias. Y están haciendo un buen trabajo de cara sobre todo al público en general. Luego tenemos, perdonad el nombre, Science Checkers. Me lo he inventado yo, esto no tiene ningún fundamento. Son gente que verifica no informaciones, sino que verifica la evidencia científica, el grado de evidencia científica, que esto para los profesionales de la salud alimentaria e incluso para los periodistas creo que es muy interesante. Tenemos a Nutrimedia, que a través del método GRADE pues te puede hacer un análisis global de la evidencia científica que hay sobre una afirmación concreta. Y luego tenemos a los divulgadores, que además suelen colaborar también con los fact-checkers. Y aquí me dejo a muchos de la lista y pido disculpas ya por adelantado, pero tenemos a Julio Basulto, Beatriz Robles, Miguel Ángel Urueña, Gemma del Caño, Boticaria García, Aitor Sánchez. Gente que, todos ellos que tienen, en un panorama, en un escenario muy complejo de información, esta gente que consigue. Esta gente tiene conocimiento sobre lo que está hablando o sobre lo que está debatiendo, tiene credibilidad a ojos del consumidor y dominan bien el canal, y dominan bien el mensaje, y tienen efectividad en la comunicación, con lo cual son actores interesantes sobre los que apoyar. Perdonad, me queda un minuto, sé que he cumplido los 10 minutos, pero voy a acabar muy rápidamente. Por tanto, frente a un escenario tan complejo, creo que lo que tenemos que empezar a entender es que tenemos que trabajar en red. Nadie por sí mismo o nadie por sí solo va a conseguir informar correctamente al consumidor. Este escenario lineal, que probablemente es el que teníamos antes, ¿no?, donde las informaciones salían de los colectivos científicos, autoridades, pasaban por los medios de comunicación y llegaban a la sociedad, esto se ha complicado por completo, ¿no? Y ahora tenemos que entender que tenemos que trabajar en red. Tenemos que entender pues, que los medios de comunicación que quieren hacer un buen trabajo pueden contar con divulgadores para explicar mejor a la sociedad estas informaciones. Tienen que existir fact-checkers que pongan en cuestión informaciones que medios de comunicación que no son tan fiables quieran publicar para desinformar. Tiene que haber un juego de empresas, asociaciones de consumidores, una colaboración en red que podemos discutir luego en la mesa redonda cómo debería funcionar, pero esto es trabajo de todos si queremos un consumidor bien informado. Y por último, con esto termino, entre todos, y la educación tiene que fomentar un pensamiento crítico. De nada servirá si el receptor de la información no tiene un pensamiento crítico, no tiene estos mecanismos para decir, bueno, pues poner en contexto las informaciones que estoy consumiendo para configurarme mi opinión o mi percepción sobre un tema concreto. Aquí tenéis algunas recomendaciones que están sacadas de la web de Nutrimedia para poner en contexto las informaciones que leemos, y para no alargarme más, termino aquí la introducción y espero que en el debate podamos tener tiempo para discutir sobre todas estas cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Xavier. Seguro que sí, que saldrán muchas cuestiones. Yo tengo ganas de ver cómo se van generando estas preguntas. Ahora, de momento, vamos a dar paso a la segunda intervención. En este caso, Xavier, pero Xavier Abad. Xavier Abad es virólogo con doctorado en la Universidad de Barcelona en el año 94. Desde el 2006 trabaja en el IRTA, actualmente como jefe de la Unidad de Alta Biocontención
y oficial de bioseguridad. Además, hace 10 años descubrió que una afición que le gustaba bloguear y casi al mismo tiempo empezó también a tuitear, con lo cual probablemente esté dentro de este grupo que comentabas, Xavi Pera. Adelante, Xavi Abad, cuando quieras. Gracias. Tienes que activarte. Bien. Sí, ahora. Pues gracias, Juliana, y gracias a todos los que no veo y a los pocos que veo. Vamos a intentar compartir pantalla y avanzar en la explicación. Ok. Supongo que todo el mundo está viendo la presentación, como mínimo el título, y lo que yo voy a hablar es un poco de mi visión personal de este último año y medio y cómo he visto la comunicación desde mi barrera, que es una barrera un poco particular. Es básicamente, coincidiendo un poco con el comentario que ha hecho Xavier, quizá hemos de plantearnos tener ya una serie de voces autorizadas o ponderadas que informalmente den información rápida, que es lo que quizá le falta a la autoridad competente por mucha rapidez que tenga. Ya sé que puede ser un comentario un poco un anatema, pero quizá a banda de los circuitos formales deberíamos tener presente de que hay circuitos informales que pueden ser lo que se ha comentado del fact-checkers o de los divulgadores que tienen suficiente capacidad y quizá mayor capacidad de reacción para poder dar información veraz y creíble. Sencillamente que existen antes de las crisis, durante las crisis y después de las crisis. Y una opinión, pero esta ya absolutamente personal, que los medios públicos deberían de acudir preferentemente a las personas formadas que tienen opinión científica o a aquellas personas que ya actúan como divulgadores, independientemente de que tengan o no la titulación, porque para divulgar sencillamente hace falta tener espíritu crítico, no necesariamente tener una titulación, y evitar que personas que opinan de 50 temas también opinen de este tema, sobre todo si es un tema en el que nos jugamos cosas tan sencillas y tan preciosas como la vida o la salud pública. Y lo digo como el pulpo en el garaje que intento representar aquí, porque yo hace muchos años que no me dedico a la seguridad alimentaria, solo la toqué tangencialmente al principio de mi formación en la Universidad de Barcelona. No me he dedicado nunca profesionalmente, ni posiblemente me dedicaré al mundo de la comunicación, como mucho divulgo de aquello que yo creo entender y comprender, pero soy un pesimista permanentemente esperanzado y yo lo que creo es que las cosas siempre van a ir razonablemente mal, pero hemos de intentar que vayan mínimamente bien, teniendo claro, que es lo que aquí creo que ha faltado, que nunca van a ir bien, nunca van a ir del todo bien. Y colocarse un horizonte o un listón demasiado alto es el que a veces genera una serie de frustraciones que se explicarían mucho mejor si nos aplicásemos horizontes y objetivos un poquito más razonables. ¿Existen las fuentes de información fiable? Pues evidentemente que existen, debería ser la autoridad competente, porque para eso puede generar y tiene comisiones, tiene comités, tiene gente experta y si no puede recabar gente experta. Lo que pasa es que esta autoridad competente tiene que ser rápida y activa en el sentido de que la información tiene que ser entregada posiblemente no tan rápido como la gente quiere, pero sí bastante rápido. Y pongo un ejemplo muy básico. Ya hace semanas o meses que se habla de que la transmisión del SARS-CoV-2 en superficie es puramente anecdótica y que no tiene ninguna importancia epidemiológica, o prácticamente ninguna importancia epidemiológica. Este hecho, unos cuantos ya lo iban diciendo en el verano del 2020. Y sin embargo, hemos seguido aplicando una máxima que desde el punto de vista epidemiológico y buscando mucho artículos, difícilmente vamos a encontrar algo que ligue una causa y un efecto. Tener grupos informales de asesores que hagan retorredes y que estén dependiendo relativamente de la administración o que la administración tenga contactos informales con estos divulgadores o con esta gente que
se dedica de forma no profesional al tema y que incluso se puede organizar en redes de una manera informal y mantenerse activos de forma basal a lo largo del tiempo hasta la siguiente crisis, es conveniente. Más que nada porque en una crisis lo que se va a pedir es información rápida y si tienes que perder el tiempo en montar el grupo, donde ya estás perdiendo tiempo precioso. Si los grupos que existen se mantienen, es posible que hagamos las cosas con más rapidez y más eficientemente la próxima vez. En lo que a mí respecta, como consejo individual, es una opinión. Yo lo que intento es buscar cuentas profesionales de Twitter, pero lo más alejadas posibles de mi territorio. Necesito una visión global, tengo cuentas propias, cuentas de gente que me considero muy competente en el entorno catalán y español, pero intento buscar gente competente muy lejana y a ser posible con opiniones relativamente divergentes porque sus territorios están funcionando de forma diferente. Fuentes de información fiable. ¿Responsabilidad de quién? Pues es responsabilidad de las autoridades, pero yo considero que en esta visión descentralizada de la información, como también ha apuntado Xavi Pera en una de las últimas diapositivas, de que el canal se ha ramificado mucho, yo animo a cualquier persona que tenga la competencia y que se considere con capacidad a intentarlo. Y conozco gente muy válida en diferentes universidades y centros de investigación que pueden simultanear perfectamente su carrera investigadora con una divulgación y una docencia que generaría un impacto que sencillamente por el hecho de no ser muchas veces parte de, ayudaría a tener pues esto, información veraz y creíble por canales relativamente informales como son las redes sociales, por mucho que no estén muy arriba en el impacto general. Información descentralizada, no tengo una idea muy clara, de hecho la última diapositiva del Xavi Pera también indica una especie de correlaciones en las que uno dará más importancia que a unas interacciones que otras. Yo sí que creo en el concepto de cosespecie informativa, no necesitamos un único mensaje, necesitamos muchos mensajes muy parecidos. Un mensaje que se copia al infinito es un mensaje que empieza a dejar de ser creíble, porque la gente no lo está digiriendo. Múltiples mensajes parecidos que van en el mismo mainstream, en la misma cosespecie vírica o informativa, para mí generan más impacto. Y hemos de tener presente también que nosotros en este papel estamos arriba, abajo y en medio. Yo soy consumidor, pero puedo pertenecer a una asociación profesional y además puedo estar en un centro de investigación. En función de cómo me venga el mensaje, todas las medias verdades que nosotros a veces nos decimos entre nosotros en un campo, las podemos detectar. De la misma manera hemos de pensar que el resto de la gente quizá está detectando las nuestras. Pueden acabar de detectar que no estamos diciendo todo porque aún no lo sabemos o aún no tenemos una conciencia completa de que el mensaje es el que corresponde. Transmisión de información, roles, los indicados. A mí, básicamente, me concierne el tema de la comunidad científica y la comunidad científica, tal como lo veo, en redes sociales la idea es aportar datos, discutir con la máxima educación posible, cosa que no siempre se consigue, y que la gente debe entender, y este debe ser la máxima cuando nos aproximamos a las redes sociales, que es lógico discutir. De hecho, es bueno discutir. La gente tiene que entender que la ciencia avanza por la discusión y que nosotros emplearemos siempre mucho los condicionales, porque no sabemos algunas cosas y creemos saber otras. Y a lo largo del tiempo, este saber y este creer pueden ir convergiendo o alimentándose. Y sobre todo, no tener miedo a expresar opiniones personales. Existen los hechos, existen las inferencias informadas y existen las opiniones. Las opiniones continúan siendo útiles si tienen alguna base o algún sustento detrás, básicamente datos. Uno puede opinar perfectamente y dar una directriz que puede acabar resultando útil. Si se espera a darla a que exista el hecho, posiblemente dejará de ser tan útil como lo habría sido antes. Y ya acabando, respecto a las vías, es cierto que las redes sociales llevan al for free, al gratis total, sin embargo eso no debería
degradar la calidad de las mismas. Si no lo transferimos también va a ser inútil. El conocimiento que queda en mi cerebro o que queda en mi despacho no sirve de mucho, hay que comunicarlo. Si la comunicación es gratis y utilizas tu tiempo libre, animar a la gente a utilizar este tiempo libre o pagarle de alguna manera, que sean especies, por este tiempo libre puede ser útil para la sociedad en su global. ¿Me lo creo todo? Para creérselo todo hace falta tener, y para discriminar hace falta tener criterio. Como decía Xavi Pera, aquí también comparto con él este consejo, para tener criterio pues hace falta haberlo cultivado. Y para cultivarlo hace falta haber fomentado la formación científica o el espíritu crítico dentro de la sociedad, cosa que es lo que no hacemos suficientemente bien y que realmente es útil en periodo de interalertas. No sirve de nada intentar fomentar el espíritu crítico ahora. Tendríamos que haberlo fomentado hace 5 o hace 10 años. Personalmente, particularmente en mi caso, no creerme a la gente que siempre tiene la razón, no creerme a la gente que nunca dice que se ha equivocado, cuando te acuerdas que hace 5 meses hizo una previsión que resultó completamente correcta, no creerse a la gente que no considera que más allá de su campo hay vida, o sea, su campo da la vida, es la realidad, no puede ser, mi visión de virología puede verse afectado por una visión sociológica o una visión psicológica. Pensar de que el mundo acaba en la virología me predispone a no acabar de creer en esa persona. Y sobre todo, intentar evitar el argot y bajar el nivel el lenguaje al nivel de la calle, que no quiere decir degradarlo. Las cosas se pueden explicar bien, de hecho, cuando explicas una cosa bien, estás aprendiendo tú también. La educación nunca acaba y la educación también empieza cuando uno está explicando su temática. Y aprendizajes de la COVID-19, para mí, cuantos más expertos tengamos mejor, que los expertos estén en redes formales, perfecto, pero si los expertos pueden estar en redes informales y aplican su conocimiento en las redes sociales, bienvenido sea. No hemos de ser los que hacemos divulgación una sucursal de la administración, pero sí que hemos de darle el servicio. El servicio básicamente es opinar de la manera más veraz y creíble posible y dar los datos con la mayor independencia. Y para hacer eso nos hace falta que los canales estén montados anticipadamente. Ahora, como consecuencia de esta pandemia, posiblemente se han generado unos canales que con un poco de suerte se mantendrán y que quizá nos prepararán mejor para la próxima pandemia, que puede ser de un virus aerógeno, como puede ser perfectamente de un patógeno de transmisión fecal-oral, aunque eso parece aparentemente más complicado. Otra vez el caso de las fomites y el COVID-19 como ejemplos. La información que se tiene según qué nivel, si se transmite rápido, puede generar beneficio antes de que caduque. Y para recoger las dudas y recogerla y buscar información, tener muy claro que en el mundo actual, tal como lo veo yo, controlar la información es de todo imposible, y lo que sí que hace falta, como comentaba en el concepto de ecosespecies informativas, es tener un mainstream de informaciones muy semejantes, que sean veraces y creíbles, pero que no sean copias, que no sean idénticas. Cada uno puede aportar una faceta concreta que haga que el mensaje sea único, pero a la vez sea correcto y que no sea idéntico. Y la última, una reflexión ya genérica que yo, en cierta manera, me he hartado de ver, pero hartado no en el sentido negativo, en mis interacciones en las redes sociales, es que muchas veces la inmensa mayoría de la gente, e incluso en algunos casos de las organizaciones, está buscando en las ciencias de la vida lo que no va a encontrar, lo que los científicos sabemos que no vamos a poder dar. Y es que vamos a cometer errores y hemos de saberlo, vamos a intentar corregir los errores y si no lo vamos a hacer bastante mal y tienes que aceptar que te vas a equivocar, porque si no, seguro que no vamos a arreglar nada. Esta es la máxima de la ciencia, la máxima que yo veo en el laboratorio y es la máxima que hay que aplicar. Y esta última diapositiva que he recuperado rápidamente esta mañana
que es el diagrama del queso suizo, famoso, se ha hecho muy famoso en Internet y en redes sociales, y aquí les llamo básicamente la atención al ratoncito. Todo lo que estamos viendo son factores que nos ayudan a una buena gestión de la COVID-19, desde los factores que son de responsabilidad individual a los factores que son de responsabilidad colectiva. La desinformación generará todos los agujeros que hagan falta, y si nosotros le dejamos más de los que va a hacer falta en cada una de las capas. Podemos desinformar o se puede desinformar a todos los niveles. Y la única manera de prevenir esto es que la gente que tiene información veraz y confiable vaya rellenando los agujeros a medida que la desinformación los va generando. Este era básicamente el enfoque que quería dar y evidentemente espero que podamos discutir largo y tendido en el turno de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Xavier. Yo creo que has dejado unas cuantas reflexiones que pueden dar lugar pues, a un buen debate después. Y ahora ya para cerrar las intervenciones de esta mesa, tenemos a Victoria Castell. Victoria Castell es farmacéutica, ha trabajado en la administración, siempre en el ámbito de la seguridad alimentaria y evaluación de riesgos. Actualmente es jefe del Servicio de Planificación secretaria del Comité Científico Asesor de Seguridad Alimentaria. Bienvenida, Victoria. Todo tuyo. Vale, muchas gracias, Juliana. Buenos días a todos. Voy a compartir la presentación. ¿Se ve? No os oigo, ¿eh? Sí, se ve, pero tienes que ponerla. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Bueno, hemos visto la importancia que tienen los medios de comunicación en la percepción de la ciudadanía respecto a los riesgos y beneficios de la seguridad de los alimentos. La mayor parte de la información que llega a la ciudadanía llega a través de estos medios de comunicación, divulgadores, influencers, algo también a través de las redes sociales, y la información la pueden transmitir o de forma neutra o bien interpretada. O incluso la información puede reflejar preocupaciones o intereses de algunos sectores de la sociedad. Y estos mensajes, solamente los titulares, ya crean una percepción en el consumidor que, como decía Xavier, pues va a depender también de su experiencia y de su conocimiento. Bien, ¿cómo estamos desde la agencia construyendo una web con información que sea veraz, rigurosa, permanentemente actualizada para la ciudadanía y para los operadores económicos? ¿Y cómo intentamos desde la agencia contribuir a la comprensión de la naturaleza de los riesgos? Porque el lenguaje científico, los informes científicos son complejos, son difíciles de transmitir, contienen incertidumbres, no es nada ni es blanco ni es negro, como decía Xavier, sino que hay matices y es difícil trasladar esta información de forma fácil y comprensible para el consumidor, ¿no? Mirad, en primer lugar, a través de nuestra web creemos que es fundamental aplicar la transparencia, que es una obligación de todas las administraciones. En el plan de seguridad alimentaria informamos de cuál es la estrategia de control a lo largo de toda la cadena alimentaria para garantizar la inocuidad de los alimentos, y luego vamos informando puntualmente y sistemáticamente de los resultados de nuestros programas de control, del grado de cumplimiento de las normas en relación con la inocuidad de los alimentos, el bienestar, el etiquetado, etcétera, etcétera, todas las cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria. Intentamos dar estos resultados de forma gráfica, de forma muy visual, en porcentajes de nivel de cumplimiento, presentando series temporales para ver tendencias y también presentando gráficos comparativos, comparándonos, por ejemplo, en este caso, las tasas de conformidad de productos fitosanitarios, comparando nuestros resultados, en este caso, con los resultados de la Unión Medios en la Unión Europea, en los diferentes países. Mirad, uno de nuestros trabajos en la agencia es recopilar información científica y trasladarla a los operadores y a la ciudadanía. Nuestro punto de referencia es, evidentemente, EFSA, pero también contamos con un comité científico asesor de seguridad alimentaria formado por expertos independientes de las universidades y centros de investigación de Cataluña, que no forman parte de la plantilla de la agencia
ni reciben ninguna retribución por su colaboración en el comité científico. Además, hemos constituido una red de expertos externos que son profesionales que hemos identificado con experiencia en algún tema concreto, que no forman parte del comité y a los que hemos consultado y han manifestado su disposición a colaborar con nosotros, a facilitarnos su expertise, su conocimiento en el caso de ser requeridos por algún tema concreto. Y bueno, ¿cómo trasladamos esta información científica, la información científica de EFSA, de los informes generados por el propio comité, de forma lo más sencilla y clarificadora al consumidor? La forma más fácil es mediante infografías, mensajes claros, concisos, dando esta información para que el consumidor pueda realizar juicios equilibrados. Por ejemplo, del informe científico de la cafeína en la alimentación se deriva una infografía que nos informa del contenido en cafeína de una bebida energética respecto a otras bebidas con cafeína, ¿no? Si el consumidor puede relativizar y puede tomar decisiones informadas. También informamos pues, de los requisitos legales que tienen que cumplir, de las advertencias que tienen que cumplir las empresas y de las que tienen que informar en el etiquetado de este tipo de productos. Por ejemplo, derivado de los informes de exposición a acrilamida a través de la alimentación, se han derivado unas infografías porque una parte de la exposición dietética a la acrilamida depende también de las manipulaciones domésticas, del tipo de cocción y de preparación doméstica que se haga de los alimentos amiláceos. Y por tanto, se ha derivado una carta de colores, unas infografías muy visuales para ayudar al consumidor a modular estos tratamientos para generar, mediante estos tratamientos térmicos, menos acrilamida y disminuir la exposición. Mirad, cuando elaboramos mensajes comunicativos, siempre respondemos a estas 6 preguntas, ¿no? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? Y sobre todo, ¿a quién? Y en esta serie de mensajes dirigidos, que presento aquí, dirigidos a grupos vulnerables de la población, contamos con la colaboración de los profesionales sanitarios que no están los primeros en el ranking de profesionales con máxima credibilidad para los consumidores, pero que según nuestros estudios de percepciones de la seguridad alimentaria sí son referentes en nuestra sociedad respecto a aquellos aspectos relacionados con la seguridad alimentaria. Estos mensajes los hicimos en colaboración con el Consejo de Colegio de Farmacéuticos de Cataluña, con la Sociedad Catalana de Obstetricia y Ginecología, con la Asociación de Comadronas, y además de este formato en tríptico y además de elaborar unas fichas con material más técnico para informar, para dar más conocimiento a los profesionales sanitarios, elaboramos unas cápsulas que se pasan en todas las pantallas, unos vídeos cortos con mensajes muy concisos que se pasan en todas las pantallas de los centros de atención primaria. En las salas de espera de los centros de atención primaria hay unas pantallas donde se pasan mensajes de salud, y se pasan estos mensajes de seguridad alimentaria también. Bien, dentro de nuestras funciones está la de acumular conocimiento e ir construyendo material. Respecto a temas, a riesgo, a peligros ya conocidos, y también hacemos un seguimiento de posibles riesgos emergentes o reemergentes, por ejemplo, y vamos construyendo materiales técnicos y materiales divulgativos. Por ejemplo, la listeria monocitógenos es un peligro que nos preocupa. Hay cantidad de alertas alimentarias relacionadas con este patógeno y asociadas a tipos de alimentos muy concretos, y nos preocupa además por la severidad de las afectaciones que produce en las personas, como todos ustedes saben, ¿no? A partir de aquí, pues sobre listeria vamos elaborando material técnico, monográficos como el Axiabrief, pedimos informes técnicos para conocer más el comportamiento de este microorganismo en los alimentos, este informe que pedimos a IRTE sobre condiciones que determinan el crecimiento y supervivencia de listeria en alimentos listos para el consumo, y a partir de aquí la estrategia para disminución de la listeriosis en nuestra población
se enfoca hacia dos canales. En primer lugar, informar a la ciudadanía de este riesgo emergente. Los ciudadanos ya saben la salmonela, la asocian al huevo y tal, pero la listeriosis es un patógeno sobre el que los ciudadanos no tenían mayoritariamente conocimiento. ¿Qué es la listeriosis? ¿Cuáles son los grupos de riesgo? ¿Cuáles son los principales alimentos implicados? Etcétera. También un vídeo que se pasa a través de las pantallas de los centros de atención primaria y después materiales técnicos dirigidos pues, a diferentes sectores, ¿no? Fichas en el mapa de peligros, documentos de buenas prácticas dirigidos a la restauración colectiva, también documentos de buenas prácticas dirigidas a aquellas prácticas de más riesgo en el comercio minorista de alimentación, como es el fileteado y tal, de alimentos listos para el consumo, etc. Pero, perdona, te queda un minutito. También tenemos que atender a las preocupaciones sobre los riesgos relacionados con los alimentos que manifiestan los consumidores. Y este es el resultado del Eurobarómetro, ¿no? Los residuos de pesticidas en frutas y verduras es uno de los peligros que más preocupan a la ciudadanía europea, cuando hemos visto que en la serie, en las primeras diapositivas, que los niveles de cumplimiento son elevadísimos, ¿no? ¿Y qué pasó con el informe o la noticia de la publicación del informe de la OMS que en la noticia decía que se declaraba cancerígena la carne procesada? Esto creó gran alarma. Entonces, a partir de aquí, cuando se publicó el informe, hicimos un trabajo colaborativo entre administraciones, asociaciones de consumidores, sectores afectados, para desgranar el contenido de este informe y trasladarlo de forma clara y que pudiera llegar un mensaje más clarificador al consumidor, ¿no? Diferenciar qué son los estudios de la IARC, en qué consiste la identificación del peligro, diferenciarlo de la caracterización del riesgo, qué significa un incremento potencial del riesgo, un incremento relativo del riesgo, que es un mensaje difícil de trasladar, y contextualizar, qué significa respecto a otros riesgos de cáncer por otros productos, por otras sustancias. Este y otros informes sobre temas complejos como la de bioresistencia o temas que preocupan a los consumidores, como la utilización de los fitosanitarios, hicimos también este trabajo colaborativo y se ha compartido con los medios de comunicación. Para ir acabando, tenemos unas comisiones y grupos de trabajo con los sectores, con los consumidores y usuarios, entre departamentos, en los que periódicamente nos reunimos y vamos percibiendo, vamos recopilando, intercambiando información sobre aquellas cuestiones que preocupan a los sectores, a los consumidores, sobre los riesgos asociados a los alimentos. De aquí se derivan igual material comunicativo, de esta recepción de las preocupaciones de los sectores y de los consumidores, y también en estos grupos de trabajo que nos reunimos periódicamente y constantemente, vamos trasladando las informaciones científicas de EFSA, los informes científicos de nuestro comité y las acciones de gestión derivada, las comunicaciones que hacemos, las recomendaciones que hacemos derivadas de los informes científicos, como por ejemplo del informe científico sobre la presencia de metales pesados y yodo en las algas de consumo, etcétera, etcétera. Y ya para acabar, pues intentamos trabajar con agilidad. Todo este material que vamos elaborando respecto a peligros existentes y nuevos riesgos emergentes lo podemos destacar en un momento dado cuando hay una alerta alimentaria. Por ejemplo, cuando hubo la alerta por listeria, por la carne mechada, destacamos todo el material sobre listeria que tenemos en la página inicial de nuestra web y ahí vimos que tuvo un repunte muy importante del número de visitas a nuestra web. Y con el tema del coronavirus, bueno, aquí hubo que generar nuevo material, no había recomendaciones, no había nada en relación con este riesgo emergente, con este nuevo patógeno que no es de transmisión alimentaria, pero con agilidad pues elaboramos material con recomendaciones para las industrias, para la restauración, para la distribución, etcétera, para que se reforzaran los sistemas, los protocolos de limpieza y desinfección, tanto en las líneas como en las zonas las comunes, para evitar la transmisión de la enfermedad también entre los trabajadores. Y bueno, aquí en este gráfico presentamos una línea del número de visitas
durante 2 años, en el año 19 y el 20, el número de visitas a nuestra web, y cómo en marzo del 2020 el número de consultas de visitas a nuestra web prácticamente se triplica, porque había mucha falta de información al respecto. Vale. Y bueno, nada más, este es nuestro trabajo, son nuestras recetas. Cada día trabajamos pues, para mejorar la información y en función pues, de los nuevos acontecimientos y en función de los nuevos retos que nos plantea la seguridad alimentaria, vamos elaborando materiales para ayudar a garantizar la seguridad alimentaria y transmitir la información tanto a los operadores como a los consumidores. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. No sé si se me oye bien, porque me han dicho que hay algún problema con mi micro. Intentaré, si me acerco mucho a la cámara, es por el micro. Perdonad. Bueno, nos hemos pasado un pelín del tiempo. De todos modos, también, pues a ver si la parte de preguntas y respuestas. Yo tengo una de momento aquí que me ha llegado, que de hecho cualquiera de vosotros tres la podría contestar. Que dice, ¿los medios de comunicación deberían jugar un papel de filtro responsable en la transmisión de información fidedigna? ¿Quién se atreve? ¿Xavier? ¿Pera? Sí, empiezo yo, pues perfecto. A ver, yo creo que no solamente los medios de comunicación, yo creo que todos los actores tenemos un grado de responsabilidad sobre la información que acaba llegando al consumidor final. Me parece que con los medios hay que tener en cuenta una cosa y creo que todos tenemos que también hacer un poco de autocrítica. Antiguamente, cuando los medios se compraban los periódicos, ¿no? Y cada uno de nosotros pagaba por comprar un periódico, leer las informaciones, bueno, ahí lo que se vendía era la información. Hoy en día, con todo lo digital, todo es gratuito, con lo cual sí, podemos pedirle responsabilidad a las empresas, pero evidentemente se están financiando con la publicidad que hay en las páginas web. Y de ahí esta obsesión por el clickbaiting, por los titulares alarmistas, porque tú entres en la página y tengas un tiempo de permanencia lo más alto posible para monetizar esa publicidad. Con lo cual, sí hay que pedir la responsabilidad a los medios de comunicación, o al menos a aquellos que quieren trabajar bien, porque siempre habrá medios que lo que quieran es jugar a la desinformación y al alarmismo. Por eso están los fact-checkers, para digamos, tratar de controlar esa parte. Pero como sociedad tenemos que entender que si queremos información de calidad tendremos que pagar por ella, porque si no, el producto somos nosotros, ¿no? Con lo cual creo que sí, que responsabilidad, pero para todos, no solamente para medios. Vale. Una cosa que viene aunada un poco a lo que comentó Xavier Abad en su intervención, no dijo exactamente estas palabras, pero sí que si lo extrapolamos un poco, en seguridad alimentaria hay que convivir con una cierta incertidumbre porque el riesgo cero no existe. Eso el consumidor o la población está preparada para ello, porque a veces piden unas certezas o una información que realmente no la hay. Entonces, ¿cómo se puede conllevar esto? ¿Cómo se puede salvar esta situación o qué recomendaciones haríais? Bueno, mira, empezaré yo, casi por alusiones. Es muy manido, pero hay que incrementar la capacidad crítica de la sociedad y sobre todo su capacidad numérica. Si hablamos ahora de probabilidades, el concepto de probabilidad es un concepto que todo el mundo parece entender hasta que empiezas a preguntarle qué significa. Y entonces te encuentras con sorpresas, algunas de ellas bastante escandalosas. Un ejemplo clarísimo, te lo pongo, y también tiene que ver con el hecho de la credibilidad de la información. Cuando se decía la distancia, hemos de hacer distancia entre nosotros para no comunicarnos el SARS-CoV-2, la gente y me decía, ¿cuánta? ¿Y con qué probabilidad? O sea, 1,5 metros, 1,60 metros, 2 metros, y esto me garantiza al 100%. Claro, el epidemiólogo que hay, los epidemiólogos que había, pues decían, claro, esto depende de la fuente emisora, depende de si está circulando viento entre tú y la otra persona, depende de muchos factores. Entonces, la probabilidad y el concepto de riesgo cero, la gente cree tenerlo muy claro, pero bueno, el concepto de riesgo cero no lo tiene muy claro porque hay gente que considera que no ha de haber riesgo y toda actividad humana, toda sin excepción, tiene un riesgo asociado, pero es que además la probabilidad tampoco la tenemos bien manejada en buenas capas de la sociedad y lo que haría falta es educar
por cualquier sistema, formal o informal, para que la gente entienda que toda la información que se les va a dar siempre tendrá un rango de incertidumbre. Ellos pueden decidir si ese rango de incertidumbre les es suficiente o no les es suficiente. Esa decisión sí que es suya, pero no pueden pedir, como a la ciencia, que dé una certeza cuando muchas de las cosas sencillamente son cuestión de probabilidad. No puedo decir mucho más. Y yo creo que hay que ayudar a la comprensión relativizando, comparando el riesgo con otros riesgos conocidos, ¿no? Para que la gente pueda relativizar y, como dice Xavier, pues tomar decisiones informadas, ¿no? Aceptar si decide asumir ese riesgo o no. Pero sobre todo, facilitar estas comparativas para que se pueda relativizar y tener un juicio más crítico de qué nivel de riesgo representa determinado peligro en un alimento. Sí, estoy completamente, un inciso, muy de acuerdo con esta afirmación, porque al final el concepto riesgo será aceptable para nosotros o no en base a muchos factores y probablemente uno de ellos sea esa relación riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, comparando una situación en la que a lo mejor no tengo una opinión muy formada con un riesgo en el que sí que estoy mucho más acostumbrado, ¿no? a medir y a saber si para mí eso me compensa o no y demás, creo que es una herramienta que ayuda a la gente a poner en contexto las informaciones y eso sí que es una buena práctica a tener en cuenta. De acuerdo, tenemos otra pregunta de Yolanda, en ese caso para Victoria, que dice: ¿ocurre lo mismo con el famoso aceite de palma? Nos dicen que no contiene, pero es la materia prima más importada y en alimentación animal se sigue usando. Sí, pero el tema del aceite de palma no es un problema de seguridad alimentaria. El problema del aceite de palma es que porque su composición en ácidos grasos a nivel nutricional no es uno de los aceites o de las grasas más recomendables, pero en cuanto a los aspectos de seguridad o de inocuidad alimentaria no hay ningún problema. Aquí se sumaron otras cuestiones que hacen percibir, otras cuestiones no de seguridad alimentaria, que hacen percibir a este producto como una sustancia, un elemento no deseable, ¿no? Y es el sistema de obtención del aceite de palma. ¿Dónde se produce? ¿Qué significa la deforestación que provoca en los países donde se producen estas grandes extensiones, estos grandes cultivos del árbol, de este vegetal, de este árbol, del cual se extrae el fruto para obtener el aceite de palma? Y se suman cuestiones relativas a los aspectos nutricionales, de calidad nutricional, con aspectos de sostenibilidad, medioambientales, etcétera, ¿no? Y eso hace crear esta percepción negativa al consumidor, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con la seguridad del producto. Vale. Ha salido muchas veces en vuestras intervenciones la palabra imparcialidad, credibilidad. También comentaba o ha salido en la gráfica del Eurobarómetro que has presentado, Xavier Pera, que una de las principales fuentes en las que más confiaban era evidentemente en la comunidad científica, pero también en las televisiones. Pero las televisiones al final tampoco no son muchas veces ni imparciales. Sí, no, más que la televisión, más que ser el emisor, es el canal a través del cual se emite. Entonces, dependerá si en televisión sale un catedrático de nutrición o sale un blogger de zumos verdes. Entonces, dependerá un poco. Pero aún así, aún teniendo fuentes muy creíbles o poco creíbles desde la perspectiva profesional, no tenemos que olvidar que cada consumidor es una persona distinta y le puede parecer mucho más creíble el último blogger o el youtuber de turno que un catedrático de lo que sea, ¿no? Y probablemente tiene mucho que ver, porque a lo mejor al catedrático lo ve muy distante respecto a su posición, ¿no? No son el tipo de fuente que consultan, se sienten mucho más próximos a otros actores, ¿no? Por eso muchas veces cuando escuchaba, realmente el AXA hace un trabajo de comunicación de riesgos muy, muy interesante, que seguramente llega a todo el ámbito profesional, seguramente llega a muchos consumidores que tienen un cierto grado de interés y de capacidad para ir a la página web de AXA o para seguir en Twitter, ¿no? Y consumir esa información. Pero tenemos que analizar si todos los públicos van a llegar a esa información por esta manera o tenemos que explorar
tenemos que explorar, pues no sé, antes cuando explicaba Victoria el informe de las bebidas energéticas, yo pensaba, bueno, el destinatario último de este informe no creo ni que lea los periódicos, ni que mire el telediario, ni que, o sea, son gente pues de 13, 14, 15 años que su vida, su mundo y su información es lo que estén viendo en ese momento en Twitch o donde sea. Entonces, ahí lo interesante sería, evidentemente, tejer estrategias con gente, que yo quiero pensar que youtubers responsables también hay, ¿no? No todos se van a Andorra a desviar impuestos, sino que hay gente que quiere contribuir también y ver de qué manera se les puede implicar en este objetivo de la comunicación fiable a toda la sociedad, ¿no? Porque creo que hay nichos de gente que quedan un poco excluidos a día de hoy. Sí, correcto. No, es difícil. No llegamos en esta temática en concreto de las bebidas energéticas, no llegamos a estos canales, pues esto es un informe de hace unos cuantos años, pero sí que a través de la Subdirección General de Drogodependencias, pues distribuimos, si veis, había presentado un material en formato póster, se distribuyó en todos los locales de ocio nocturno. Puede que no sea la forma más efectiva, pero se intentó llegar a esta franja de edad a través de este canal. Y luego, respecto a los medios de comunicación, también quería comentar que a veces cuando los medios de comunicación, radios, televisiones, nos piden alguna información de algún tema concreto, pues o podemos contestar desde nosotros mismos, desde la agencia, o bien los dirigimos a nuestros expertos, porque como son las personas, son los profesionales que tienen más credibilidad, dirigimos a los medios a que contacten directamente con el experto, sin ninguna intermediación nuestra, sin hacer ningún filtro. Está claro que hay unos temas que calan más o suscitan más interés que otros por defecto. Por ejemplo, en el caso del aceite de palma hay algunos comentarios más en relación. Hay un comentario de José Juan Rodríguez precisamente que dice: hay un cruzamiento entre riesgos reales y otros inventados como el aceite de palma, lo que nos lleva a dudar de todo. Cuando hay un rechazo a un producto siempre se asocia como un producto de riesgo. Luego sale tanta información que nos queda el riesgo del producto. ¿Esto no sería desinformación? Sí, efectivamente, pasan por encima percepciones y aspectos medioambientales o nutricionales del producto por encima de riesgos reales. Porque ya repito, que es un producto que respecto a la seguridad alimentaria no presenta ningún riesgo adicional. Sí, yo creo que el tema del aceite de palma es un ejemplo perfecto de la tormenta, ¿no? La tormenta perfecta sobre un tema concreto cuando hablamos de información alimentaria, ¿no? Y es cierto, históricamente era una cuestión vinculada con la sostenibilidad y la deforestación. Es un objetivo que tenemos que tener en cuenta. Evidentemente, no todo es seguridad alimentaria, la sostenibilidad también es importante. Pero eso tenía el alcance que tenía. Es decir, al final la gente que realmente estaba preocupada por la sostenibilidad, pues sí que era un mensaje que les calaba y les afectaba, pero mucha gente que en ese momento no tenía este grado de interés por la sostenibilidad no entraba en este debate. Esto se amplía a partir del momento en que se pone en la ecuación la cuestión de la salud a largo plazo por el tema de la grasa saturada, pero aquí tenemos un problema, y es que se están planteando grasas alternativas al aceite de palma que son igual o más saturadas todavía que el aceite de palma. Y la cuestión del el procesado de estas grasas vegetales, ¿no? El tratamiento térmico y la aparición de posibles sustancias cancerígenas a partir de determinada temperatura. Pero ¿qué pasa? Que todo esto está afectado por condicionales, es decir, si se supera determinada temperatura, si consumes en exceso, pero esos matices se pierden en la información. Entonces tú hablabas con la gente de la calle, con amigos míos que no trabajan en esto, y la verdad es que no tenían, sí, les sonaban algunos conceptos y demás, pero su opinión era que el aceite de palma había que evitarlo por todos lados. Y yo no soy un defensor del aceite de palma. A mí la verdad es que me trae bastante sin cuidado. Lo que sí que quiero que la gente tome decisiones no porque le inciten al miedo o no porque exploten su miedo para dejar de consumirlo, sino que la gente tome decisiones razonadas e informadas, ¿no? A partir de información fiable. Y sí, la sostenibilidad evidentemente es un problema que hay que atajar, pero hay aceite de palma, entiendo, sostenible, certificado, ¿no? Y bueno, esto es otro debate que nos llevaría a otra jornada probablemente.
Aquí entraríamos también en el tema de la información sesgada, ¿no? Que a veces cuando no se dispone de toda la información, pues tampoco se puede hacer una valoración o tomar una decisión. Bueno, nos quedamos aquí porque ahora ya hemos llegado al final de tiempo de la mesa redonda. Agradeceros una vez más pues vuestras intervenciones, vuestra participación. Han sido debates, se han generado debates muy interesantes, ya no solo el de esta última mesa redonda, sino durante todo el fórum. Y ahora doy paso a Martirià, que nos hará la clausura de la jornada. Bienvenido, Martirià. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, nada, antes de nada, felicitar a todo el equipo de la organización, al Departamento de Salud, el IRTA, la Universidad Autónoma, IOSER y TRAM por el éxito que hemos obtenido en este tercer foro. Ha sido todo un éxito de participación y de gran calidad que seguro nos ha compensado el trabajo organizativo que hemos llevado a cabo durante estos últimos meses. La calidad de las distintas presentaciones es testimonio del trabajo y del empeño que cada uno de los ponentes ha puesto en la elaboración de sus ponencias. Sí, me está moviendo la cámara, no sé. Ah, vale. ¿Así mejor? Sí. Sí, vale. Bueno. Bueno, nada, seguro que estas presentaciones, que han sido muy interesantes, repito, nos han dejado lecciones y temas para la reflexión futura y para el debate. Es que no sé, perdonad, es que me están moviendo la cámara y no sé. Ahora, mejor. Ahora. ¿Sí? Bueno, si me veo medio, pues me veo medio, lo siento. Bueno, nada, pues BSA, pues la tercera edición. Este último año ha pasado, la verdad, volando. Parece que fue ayer que hacía, creo, la clausura también de este fórum. Este año, pues afortunadamente, ha pasado rápido a pesar de todas las circunstancias negativas. Y BSA ha conseguido que en solo 3 ediciones, pues, sean de las conferencias relacionadas con la seguridad alimentaria de las que despierta más interés. Es probablemente el éxito de esta convocatoria de relacionadas con la seguridad alimentaria es precisamente, pues bueno, la sensibilidad que hay cada vez mayor en la seguridad alimentaria desde el propio consumidor a todos los actores que estamos en medio de esa cadena alimentaria. BSA pretendía y pretende ser siempre un punto de encuentro entre los técnicos, científicos y profesionales del sector, y ser, pues bueno, que contribuya, que sea un granito de arena y que contribuya a avanzar en este mundo de la seguridad alimentaria. Nuestra idea desde el primer momento en BSA ha sido que fuera, bueno, primeramente un evento presencial, que lamentablemente llevamos 2 ediciones que, bueno, hemos tenido que hacer en formato digital, pero que esperamos que el año que viene, el 7 de junio del 2022, podamos vernos y debatir ya cara a cara y hacer, pues bueno, todo ese trabajo de networking y, bueno, y de darnos la mano y, en fin, todas esas cosas que seguro notamos en falta. Por nuestra parte, estaremos ahora unos días analizando bueno, todo lo que ha desempeñado en esta edición. Valoraremos y tendremos en cuenta también vuestras valoraciones, vuestras sugerencias. Y rápidamente nos pondremos a trabajar ya en el programa de la edición 22, que, bueno, si pasa tan rápido este año, pues será ya muy rápido. Nada más, agradecer en nombre de la organización a todos los participantes su participación y también un agradecimiento muy especial a nuestros patrocinadores, ya que sin su colaboración no sería posible la organización de este tipo de eventos. Por lo cual quiero hacer un especial agradecimiento a las empresas de Papelmati, a 3M, a Noel Alimentaria, a Biocar, a Grupo Pulit, a Casa Tarradellas, Sant Dalmai, a Lab Robot, a Xuclà y a Robert Lab, su aportación y su colaboración. Muchísimas gracias. A todos vosotros, muchas gracias y hasta 7 de junio de 2022.